Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 2 de febrero de 2016. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credicorp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Vamos qué pasó el día de ayer, día lunes, donde acciones internacionales recuperaron pérdidas del inicio de la jornada. Datos económicos de Estados Unidos continúan sólidos, al igual que resultados empresariales. Sí, siguen estando los temores por el bajo precio del petróleo, se desvanecen un poco las expectativas de ese acuerdo y en el día de hoy retrocede de nuevo hacia los $30 por barril. Y eso, digamos que genera algo de pesimismo, pero Europa continúa mejorando cifras de desempleo, panorama también, hay medidas de estímulo monetario a nivel global y los resultados empresariales en Estados Unidos siguen siendo buenos, lo que le ha puesto peso a esa presión vendedora. En cuanto a acciones locales, continuaron con ganancias impulsadas por fuerza compradora y valoraciones atractivas. Los flujos de capital siguen siendo atraídos por aquellos activos con componente menos cíclico y aquellos con múltiplos bastante bajos que ha permitido entonces el repunte pese a la caída de precios de petróleo. En el día de ayer se conoció el PMI manufacturero de Estados Unidos, mejora en enero de 51.2 a 52.4, por debajo de lo que el mercado estimaba de 52.6, pero continúa por encima de 50, lo que significa crecimiento en la manufactura medido por el Purchase Management Index. Estos son los agentes, las áreas encargadas de compras en las compañías, mientras que el ISM, otra medida del mismo sector, se mantiene en 48.2, mercado esperaba 48.3 con leves señales de desaceleración. También es un indicador base 50, PMI e ISM base 50. Ingresos de los estadounidenses crecieron 0,3% en diciembre, el gasto 0% y el gasto en construcción, que es 0,01% en diciembre, baja su variación 12 meses de 10,5 a 8,2, suavizándose un poco el ritmo de crecimiento, pero pues en términos generales las cifras continúan siendo relativamente buenas. Vamos a ver cómo se desempeñan durante el año los indicadores macro a medida de que se consolidan esos temores por desaceleración económica y bajo precio del petróleo. Por ahora no hablaremos mucho de probabilidad tasa Fed, lo dejaremos mañana cuando conozcamos el ADP de empleo y haremos mayor énfasis el viernes con el panorama general de empleo, tasa de desempleo y cambio en nóminas no agrícolas. El nivel de volatilidad sigue estando alto, de 100 en el día de ayer, pero no ha cruzado esa barrera de los 18, 17. Estar por debajo de esos niveles ya nos da más tranquilidad. El mercado se ha calmado un poco, pero sigue estando en la zona de nerviosismo entre 19, 20, 18, todos esos niveles expresan que el mercado está nervioso y aún no confía plenamente en el movimiento alcista, razón por la cual las acciones de la región asiática retrocedieron en medio de bajo precio del petróleo. No obstante, acciones de China repuntaron en medio de expectativa por estímulo. Australia mantiene tasas estables en 2%, una noticia más de información que de relevancia para la tendencia de nuestro mercado. Y subasta de bonos a 10 años en Japón corta a a 0,08%, baja frente a 0,25 previo. Esto es consecuencia de la política monetaria expansiva que tomó el Banco Central japonés en la semana pasada. Así que por ahora, digamos que volatilidad sigue estando atada al precio del petróleo. Europa inicia el día con caídas, luego el nuevo desplome del petróleo. Datos económicos no son suficientes para impulsar mercados. Eso porque la tasa de desempleo de la zona euro bajó en diciembre de 10,5 a 10,4. Mercado esperaba 10,5. El IPP de la zona euro varió menos 0,8 en diciembre. Mercado esperaba menos 0,4. Y el desempleo en Alemania bajó en 20.000 personas durante diciembre, por encima de lo que el mercado esperaba de 7.000 personas que se redujeron entonces el desempleo. Básicamente las noticias en Europa siguen siendo buenas, tienen una muy buena perspectiva de crecimiento. Igual muchos países no son exportadores de petróleo, sino importadores de petróleo. Países como Portugal incluso son, uno de sus rubros importantes de exportación son refinados de petróleo. Así que digamos que la correlación general del mercado en Europa puede estar un poco equivocada en algunas economías. Por ahora el panorama general es de mejora para Europa, no obstante sigue estando dominando la correlación general. Y las noticias en Estados Unidos también siguen siendo buenas. Alphabet, Google, digamos que la dueña de Google sube 5% antes de apertura. Ingresos estaba subiendo mucho más ayer, medio mercado más tranquilo. Esta publicación fue después del cierre de mercado. Ingresos del cuarto trimestre crecen 18%, 21,2 o 21.200 millones de dólares, superando ampliamente los 14.500 del mismo trimestre del año anterior y el estimado del mercado de 16.900. Se destrozó, podríamos decir, la perspectiva de ingresos, dejando una utilidad por acción de 8.67 dólares para el trimestre, superando el estimado del mercado de 8 días y el resultado previo.
UPS también, utilidad por acción de 1.57 versus estimado de 1.42, también repunta antes de apertura. Y ExxonMobil con leves caídas, los ingresos se desploman y la utilidad también cae de 1.56 a 67 centavos de dólar. Y pues digamos que por lo menos esta caída estuvo por debajo de lo que el mercado estaba estimando en términos de ingresos. Y las noticias, digamos que en términos generales Europa y Estados Unidos son buenas, el mercado colombiano no tiene muy buenas noticias, el mercado está atento a resultados empresariales, dividendos e IPC, será clave para definir la tendencia durante este año y el Standard & Poor's recortó proyección de crecimiento de 2016 del país a 2,6% y a 3,3% la de 2017. Standard Poor's proyecta que la inflación sea de 4,5 para 2016. Esa proyección de inflación de 4,5 permitiría que en algún momento durante 2016, durante este año, las tasas del Banco de la República cambien su tendencia. Para que esto suceda, tenemos que tener una estabilidad en términos de tasa de cambio y el fin del fenómeno del niño, pero digamos que es muy probable, hay que estar muy atentos al comportamiento de tasas. Esto también podría impulsar tarde o temprano el mercado accionario cuando el Banco de la República decida frenar el incremento de tasas y de hecho tenga la posibilidad de recortar esa tasa de interés. La volatilidad de las tasas seguirá siendo alta, entonces para el 2016 se prevé bajo estas proyecciones. No tenemos noticias puntuales en estos momentos, pero durante la jornada conoceremos ventas de vehículos de Estados Unidos. Mañana tendremos más acción en términos de fundamentales, ADP de empleo, ISM no manufacturero y variación semanal de inventarios de crudo, sobre todo temas de empleo clave para política monetaria de Estados Unidos. Y en cuanto a nosotros, variación semanal de inventarios de crudo, esas son las de la EIA, pero del Instituto de Petróleo Americano, los inventarios API, recuerden, esta tarde el mercado se ha vuelto mucho más volátil con la publicación de ese tipo de inventarios. Entonces, clave tener esa información. Así que en términos generales, los mercados internacionales mantienen nerviosismo por petróleo, mientras que datos económicos y resultados muestran una tendencia diferente. No se descarta indecisión, vamos a tener apertura negativa con posibilidad de que los compradores aparezcan e intenten retomar ganancias. Ya dependerá de las zonas de soporte de corto plazo. Y en cuanto al mercado local, lo mismo. Los compradores están ahí pendientes, sin importar las noticias. Igual no ha cambiado el panorama fundamental para las economías emergentes y para la colombiana. La debilidad sigue siendo el común denominador, pero pues digamos que tenemos oscilaciones normales de corto plazo y mediano plazo. Por ahora los compradores continúan fuertes en nuestro mercado, dependerá también soportes de corto plazo. Y es que ayer el Dow Jones cerró con un poco de indecisión. Hoy, si logra cerrar por debajo de los 16.300, podríamos tener una presión bajista adicional. Recuerden que estamos llegando a la zona de resistencia de 40 y 20 periodos con el mejor escenario 16.900. Si logra recuperar las pérdidas el índice de la apertura y cerrar por encima de 16.300, aún hay movimiento alcista vigente. Si no logra recuperar esas pérdidas del 16 y cerrar por encima del 16.300, la probabilidad de mayores caídas se mantendría. El IPSA mismo tipo de comportamiento, mientras esté por encima de los 3.640 y posibilidad de continuar el impulso. Si cierra por debajo de 3.640 hablaríamos de mayor presión bajista, y en cuanto al índice general de la Bolsa de Valores de Lima, 9.200 será la zona de soporte para mantener ese impulso. Un dólar abre hoy con ganancias en medio de un petróleo que sigue corrigiendo después del impulso fuerte de la próxima semana. Se disminuye un poco la probabilidad de incremento de acuerdo. No se ha vuelto a escuchar nada sobre el tema, acuerdo de producción, y el petróleo decide corregir en estos momentos. Noticias cerca de los $30, una corrección significativa, y eso está presionando hasta nuestro dólar, que hasta que no cierre por debajo de los 3.330 volveríamos a tener presión alcista. Por ahora entonces presión alcista mientras se mantenga ese sesgo. Y en cuanto al WTI, se acerca a la zona de soporte del 30%. Es una zona clave porque viene contra el retroceso de Fibonacci. Eso es importante tenerlo en cuenta. Vamos con nuestra plataforma global. Ayer Avianca entonces continuó con los avances, allá lo revisaremos, pero nos vamos con el petróleo. Vamos a buscar entonces futuros del petróleo y la referencia que está vigente ahora, que es marzo. Continúa la formación de contango en la curva de futuros. Así que lo que el mercado está buscando es ese. La gente quiere comprar, pero está buscando ese detonante fundamental que le permita consolidar ese movimiento alcista en petróleo. Lo que estamos viviendo ahora es una corrección y llega a niveles claves. Vamos a tomar entonces el retroceso de Fibonacci. Aquí podemos trazar entonces, añadir estudios, añadir líneas de Fibonacci, perdón, línea de Fibonacci, no la veía al principio. Tomamos el punto mínimo y nos vamos al punto máximo del rally.
En ese nivel estamos llegando a la zona de 61, bueno, 38.2 en este caso, que se encuentra en 29.99. Es importante que mientras cierre por encima de los 30, pese a la corrección de las últimas jornadas, la tendencia sigue siendo alcista. A lo contrario, no descartamos algo de presión de corrección adicional y tendrá que cerrar por encima de los 31.60 para retomar ese impulso alcista. 31.60 para retomar impulso alcista después de haber chocado contra la línea de resistencia y tendencia bajista que se mantiene. 31.60 será el nivel de resistencia, 30 la zona de soporte por retroceso de Fibonacci para el petróleo en el día de hoy. Y el euro continúa con comportamiento de indecisión, aunque está ganando el euro. Buenas noticias en el mercado de Europa y tenemos a Estados Unidos marcando debilidad en algunos sectores con la posibilidad de mantener estable tasas, lo cual justificaría un lento pero seguro avance del euro. Así que por ahora el escenario más probable es que el euro continúe con posibilidad de avance. Así que es hora de mirar nuestro mercado. Vamos con el índice Colcap. Tenemos por ahora entonces la posibilidad de corrección en el inicio de la jornada, pero 1160, perdón, pensé que estaba trazando desde acá, 1160 la zona de soporte. Mientras esté sobre ese nivel, aún hay posibilidad de mantener impulso alcista hacia 1200 y 1220. No se descarta debilidad de activos de componente cíclico, consecuencia de devaluación, inflación y alza en tasa de interés. Eso incluye construcción y sector financiero. Puede registrar durante algunas jornadas algo de debilidad consecuencia de esas noticias, ya los revisaremos en gráficos. Pero si rompe 1160 podríamos estar corrigiendo la zona de promedios móviles de 20 y 40, que sería 1120 o 1100 como siguientes niveles de soporte. 1160, un nivel clave para el índice Colcap en el día de hoy. Vamos con Banco Bogotá, que logra mantener impulso en el día de ayer, no obstante, sí, tiene que cerrar por encima de 57 para devolver la velocidad hacia los 60. De lo contrario, si no supera pronto los 57, abre la probabilidad de descensos a 54. Está consolidando algo de tendencia bajista. 57 importante para el día de hoy. BBC recupera todas las pérdidas de jornada previa. El mercado estará pendiente de resultados empresariales que han mejorado y sobre todo comisiones por operaciones especiales que pueda derivarse de este año, así como los ingresos crecientes derivados. Si se mantienen sobre 16.80, aún puede alcanzar 17.60 y 18 como siguientes niveles de resistencia. Importante los 16.80 como la zona de soporte para BBC, que aún mantiene ese sesgo alcista. Celsia con bajo volumen inicia la semana e indecisión, no ha roto a la baja, no ha roto al alza. Nos vamos a acercar un poco en la gráfica porque quiero colocar el 3120 como nivel de resistencia. Mientras esté por debajo de 3120, aún puede tener leve presión bajista y si rompe los 3000 podría acelerarla hacia 2800. 3000 contra 3120, los dos niveles claves. Si rompe 3000, justificaría algo de presión hacia la zona de 2800 como escenario probable. Sigue estando dentro de la zona de indecisión la acción de Celsia, mientras que Cementos Argos retrocede un poco en el día de ayer, pero aparecen compradores en 9600. Sigue entonces como zona de soporte. Si logra mantenerse sobre 9.600, aún existe la probabilidad de llegar a 10.200. Si pierde los 9.600, puede volver hacia una de 9.200 y la zona de soporte más importante que estaría cerca de los 8.900 y 9.000. 9.600 para mantener el impulso, lo contrario volvería a perder fuerza. Sí, las esperanzas siguen estando en el gasto del gobierno en términos de infraestructura, pero el tema de ascenso en tasa de interés y de inflación pues genera algo de presión y mantiene ese comportamiento lateral. Por ahora 9.600 para mantener el impulso, lo contrario podemos tener leve presión bajista dentro del lateral de mediano plazo como el escenario más probable. Se acercan resultados de Cemex Latam Holding, 4 de febrero, pocos días, mientras esté por debajo de 10.000 aún puede continuar con descensos hacia 9.400, solo cerrando por encima de 10.000 hablaríamos de volver a tener presión bajista hacia 10.400, tendremos mayor claridad cuando veamos los resultados de la compañía. Seguimos con Canacol, que se afectan el día de ayer por el bajo precio del petróleo, movimiento de corrección después de dos velas de presencia de compradores, Doji Lápida y Hombre Colgado. Nos toca usar también el retroceso de Fibonacci, es una medida clave. Puede corregir hacia 5.600, 5.600, 5.400 y 5.200 sin perder tendencia alcista. Es importante esos niveles de retroceso de Fibonacci. Si logra cerrar por encima de los 6.000 hoy,
Pese a la coyuntura hay posibilidad de continuar con el avance de 6500. No obstante, por ahora lo más probable es continuar con ese escenario de corrección. Miraremos los resultados de retroceso de Fibonacci. Si vuelve la presión bajista, vuelve a recuperar. Por ahora el nivel de resistencia serán los 6000. Cerrar por encima de 6000 mantiene el ánimo comprador. De lo contrario, presión bajista podría volver para este activo. Vamos con concreto, que presenta fuerte descenso en el día de ayer con muy bajo volumen. La idea era que se mantuviera sobre 1070, pero rápidamente cierra abajo y esto es consecuencia de el volumen escaso en este activo. No actualizaremos niveles. Corficol se mantiene después de ese alto volumen, no logró mantenerse sobre 37, cerró justo ahí. Si logra mantenerse sobre los 37, aún puede volver a 38.500. Si vuelve a cerrar por debajo de los 37, aumentaría la probabilidad de volver a 36 con aumento de probabilidad de ruptura a 34. Igual sigue estando 37-36, había roto en jornada previa, pero la apertura negativa le hizo perder un poco de fuerza. No obstante, sigue siendo vigente el cierre de 37 para salir dentro del comportamiento lateral. Un poquito de indecisión en Ecopetrol en el día de ayer. Continúan los buenos volúmenes para Ecopetrol. La gente se ha animado a estos precios por debajo de su valor patrimonial, aguantando los 990, que el 980 sigue siendo la zona de soporte, no alcanzó a llegar hasta allá. Mientras se mantenga sobre 980, aún puede volver a 1070, 1060, superándolo. El avance puede ser hacia zona desde 1140. Cambia un poquito los niveles por pesos, pero sigue siendo clave el 980. Mientras esté sobre 980 hay posibilidad de mantener lateral alcista. Si pierde los 980, la caída puede ser hacia la zona de 920, 980 como la zona de soporte importante. Empresa Energía Bogotá recupera parte de las pérdidas de jornada previa, manteniendo indecisión. No sé por qué está presentando este tipo de velas. No era muy común antes, no con tanta volatilidad. Eso debe ser consecuencia del menor volumen negociado, o es, puede ser, no, es consecuencia. Cerrando justo en los 1750, que sigue siendo el nivel. Si vuelve a presionar por debajo, puede volver a 1650, de lo contrario podría volver a 1820. Si logra cerrar por encima de 750, igual permanece en esta zona con bastante volatilidad y poco volumen. Construcciones del Cóndor no logra recuperar terreno el día de ayer, superando los 1070, tendría mayor espacio para avances adicionales. Vamos con Enca, que no marca precio en el día de ayer, no actualizaremos niveles. Sigue ETB, que mantiene aún la tendencia alcista, presentando leve indecisión y bajo volumen en el día de ayer. Superando los 550 habría la probabilidad de volver a 560 y 580. Si no supera 550, aún puede corregir a zona de 530 y 520, niveles de soporte para mantener impulso alcista. 550, la resistencia clave en la ETB. Vamos con la acción del éxito, que recupera terreno en el día de ayer, pues el incremento de tasas y expectativa de alza en inflación se mantiene sobre 13.200, 13.300 para hoy. Mientras esté sobre 13.300, aún puede continuar 14.400 hasta 14.800. Solo perdiendo los 13.100 hablamos de mayor presión bajista. Mientras esté sobre 14.100, aún hay posibilidad de continuar el avance. 14.100 sigue siendo la zona de soporte relevante para este activo. Vamos con el grupo Argos. 16.400, mientras esté sobre 16.400 aún puede alcanzar niveles de 17 y 17.200. Perdiendo los 16.400 podría corregir a zona de 15.700, la zona de soporte de línea tendencia de corto plazo. 16.400, ayer termina con un poco de doji, un poquito de indecisión. Vamos a ver qué pasa con esa zona de los 16.400, que será clave para dar paso a una corrección o mantener impulso alcista. Perdió impulso en el día de ayer acción de Grupo Aval. Si no recupera pronto los 1060, hay posibilidad de corrección hacia la zona de los 1000. Mientras si supera 1060 de nuevo, podría avanzar a 1120 como escenario probable. 1060 entonces la resistencia clave de Grupo Aval, que no maneja una liquidez significativa. Grupo Sura se mantiene con impulso 35, mientras esté sobre 35 aún puede avanzar a 36.700. Si pierde los 35.000, la caída puede ser hacia niveles de 33.000. 35 para mantener el impulso alcista, lo contrario escenario probable, corrección si hay ruptura de ese nivel. Vamos con ISA. Fuerte avance en el día de ayer con poco volumen, alta volatilidad también en el activo. Se acerca a los 7.500, su primer nivel de resistencia. La volatilidad podría continuar un poco, sobre todo al inicio de la jornada, pero mientras se mantenga sobre 7.300, aún hay posibilidad de continuar el avance hacia niveles de 8.000. 7.300 como la zona de soporte para mantener el impulso. Si pierde los 7.300, la caída puede ser hacia 6.900 o 7.100 en su primera parada. 7.300 la zona de soporte para mantener el impulso y probabilidad de 8.000 como siguiente nivel de resistencia. Vamos con, bueno, Isagen me lo iba saltando.
donde el escenario probable sigue siendo ese comportamiento lento a espera del tema de la OPA. Por ahora, mineros, caída en el día de ayer, aunque el oro sigue avanzando, $1.124 la onza, cerró en el soporte de 1930, 1920, mientras esté sobre 1920, si se mantiene sobre ese nivel hoy, aún puede alcanzar 2030, 2050. Si cierra por debajo de esos niveles de 1920, la caída puede ser a 1840 como escenario probable. Vamos con Nutresa, que se mantiene con impulso alcista, activo de componente menos cíclico, 23.400. Mientras esté sobre 23.400 ya puede llegar a la zona 24. Empezamos a salirnos de la banda de Bollinger, aunque la amplitud no es muy alta, por lo cual aún existe probabilidad de avances, pero importante los 23.400 para mantener el impulso. Si pierde 23.400, la caída puede ser a 22.700. 23.400 como la zona de soporte importante para Nutresa. Preferencial aval, contrario a la ordinaria, en este caso recupera, no hay mucha coordinación entre el mercado. 1050, si logra mantener 1050 aún puede avanzar a 1120. Si pierde los 1050 la caída puede ser a niveles de 1050, no hay mucha coherencia entre preferencial y ordinaria. Avianca Holding con fuerte movimiento en el día de ayer, algo alerta a los inversionistas. Con muy buen volumen, avanza en el día de ayer. Vamos a ver si de pronto se están enfocando en tema de bajo petróleo, sí o no. 1610 para hoy. Mientras esté sobre 1610, aún tiene posibilidad de alcanzar 1780. Y si por alguna razón lo rompe, iríamos a 1890. Así que 1630 la zona de soporte para mantener el impulso alcista. 1610, 1630 la zona de soporte relevante para que Avianca tenga algo de impulso adicional. Viene con muy buen volumen en la última jornada. Vamos a ver qué puede suceder en esa zona. Y preferencial Bancolombia, mientras se mantenga sobre 23.500, hay posibilidad de avanzar a 24.500 y a 24.900. Ya empieza a acercarse una banda de Bollinger bastante amplia. No se descarta presencia de vendedores y toma de utilidad, un descanso que puede darse en esta zona. De lo contrario, si rompe 23.400, el descanso podría ser hacia 22.200. Estamos llegando a zonas de resistencia para preferencial Bancolombia después del impulso general de las últimas jornadas. Preferencial Carvajal Empaques no presenta cambios por ahora, 1870 para tener algo mayor de mayor impulso adicional. Por ahora no hay una tendencia definida. Preferencial Cementos Argos permanece dentro de la zona de indecisión. No pudo superar la zona de resistencia de máximos previos. Así que sigue en zona de resistencia, cerró por encima igual de los 9000, tampoco ha roto a la baja la zona de soporte. Si rompe 9000 podemos descender a 8600, si rompe 8600 se aceleraría la presión. Si logra aguantar los 9000 aún tiene espacio para 9500 y 9600. 9000 será un nivel clave para preferencial Cementos Argos. Preferencial de vivienda se recupera en el día de ayer manteniéndose sobre los 23. Mientras esté sobre 23 aún puede alcanzar 24, 24, 400, donde no se descarta una fuerte zona de resistencia. Si pierde los 23.000 podemos descender a la zona de 21.800. 23 como la zona de soporte para mantener el impulso alcista como el escenario probable. Preferencia del grupo Argos 10 y 15.700. Si rompe 15.700 la presión bajista podría volver hacia las 14.900. 15.700 como la zona de soporte. Y preferencia del grupo Sur a los 34. Mientras esté sobre 34 puede alcanzar 36, posibilidad de fuerte resistencia por banda de Bollinger y zona de congestión. 34, si hay ruptura podemos corregir hacia los 32. Ya valoremos el movimiento de corrección que tan fuerte sería. Y Pacific Rubiales pues a espera de información del 19 de 19 de febrero, perdón, a los 30 días de prórroga, ya casi se acerca, por ahora no se descarta que se mantengan con bajo volumen en esa zona de indecisión. Así que en términos generales, nuestro mercado podría experimentar algo de corrección. Estaremos muy atentos a las zonas de soporte de corto plazo para evaluar si el movimiento alcista se mantiene o no. Posiblemente los activos que mejor mantengan ese panorama sean los de valoración más atractiva por múltiplos. Es un escenario muy probable. Vamos entonces con preguntas. ¿Qué tan sostenible puede ser el repunte de Avianca? Avianca, buen volumen el día de ayer, el volumen le da fortaleza a ese movimiento, así que mientras esté sobre el 1630 hay probabilidad de continuar con ganancias. ¿Qué tan sostenible? El volumen le da una mayor probabilidad de ese avance. ¿Cuándo vence el bolsar el gobierno de las 4G? No tengo fechas puntuales, todo depende de licitaciones, proyectos y demás. No me queda claro el soporte del dólar, el 3330. Si logra hoy cerrar por debajo o mañana, en el momento que cierra por debajo de 3330, la presión bajista volvería. De lo contrario, se mantiene la posibilidad de continuar con ganancias
técnicamente cuando se espera que las financieras inicien tendencia bajista por altas tasas, digamos que el freno en la tendencia bajista de las financieras se da porque sus múltiplos son muy bajos, digamos que han disminuido a niveles cercanos a su valor patrimonial, a un relaciones precio-ganancia de 9 veces, lo cual llama la atención de los inversionistas y le da soporte. No obstante, la tendencia bajista volvería si muestra que efectivamente los balances empezaron a deteriorarse por menor demanda de créditos, por aumento en tasas de interés. Así que será clave ese nivel de eso, ver los resultados empresariales si están sintiendo ese impacto o no. ¿Por qué no han funcionado las creadoras de mercado en acciones de baja bursatilidad? No todas tienen creadores de mercado. Está ETB, está BBC. Igual digamos que sigue que el mercado muy concentrado en aquellas que hacen parte, como pesan más en el índice por la estructura de nuestro mercado, que la mayoría de fondos son fondos que se invierten tipo benchmark, o sea que van más con el índice y pues eso no permite que una distribución homogénea en la liquidez. No comentaste nada de preferencial a Bianca, que se ve su impulso, ¿se mantendría noticias? No tengo noticia puntual sobre ese impulso, no, por eso digamos que no puedo comentar nada claro porque digamos que o sea, para mí la razón sería, ¿se acuerdan de los resultados del tercer trimestre que fueron bastante buenos y mostró que se está ahorrando una buena plata por combustible, situación que antes no ahorraba por las coberturas y situación que ahora, y hablábamos en el comité del lunes, que el precio del combustible lo puede mantener bajo por más tiempo gracias a las coberturas, le podría dar un año de gracia adicional. Sí, ya tiene peso el tema de la menor demanda, pero pues parece ser que el mercado reaccionó con buen volumen, lo cual le da un poco más de fortaleza a ese movimiento. Entonces, posiblemente sea esas razones. Recordemos estar atentos a resultados empresariales. ¿Cómo explicar la diferencia entre alza en Avianca y alza en WTI? Si WTI sube, Avianca debería bajar. No, eso no es tan cierto porque es que una cosa es subir a $100 por barril, donde claramente el costo de combustible se dispara, pero subir de 30 a 33, pues digamos que estamos igual en una zona de confort. Es lo mismo para petroleras, subir de 32 a 36, sí, es una subida de 20%, de 30 a 36, 20% del petróleo, pero pues digamos que eso no hace una gran diferencia después de que teníamos ingresos a 80 o 100. Así que no lo tomen esa relación tan directa ni para petroleras ni para aerolíneas que tienen que comportarse exclusivamente por el WTI, porque el WTI no es la totalidad de costos, estamos hablando cerca del 30% nomás de ese componente. El cierre de ayer del dólar fue de 3.326 según Banrep, entonces ¿por qué soporte para hoy de 3.330? Porque la apertura para hoy ya está por encima de esos niveles. Entonces recordemos que estamos a las 9 de la mañana, ya tenemos la apertura del día viernes y pues lo que hago es actualizar sus niveles a lo que está sucediendo, porque si la gráfica ya ha cambiado. El comité será a las 9 siempre, no, solo por hoy tuvimos comité a las 9, mañana nos vemos a las 8:35. Entonces muy atentos, vamos a iniciar otra vez con volatilidad, igual el VIX está en 18, 19, lo que significa que los mercados siguen estando nerviosos. Lo importante es mirar si durante el comportamiento del mercado se logran recuperar esas pérdidas y Colombia logra mantener en lo que son las zonas de soporte de corto plazo. Muy buen día para todos.